Se acerca el momento de iniciar la pretemporada 2026 y ya está el listado de potrillos del Sanse que empezarán con el primer equipo a entrenar. Con esa excusa vamos a ver un poquito quiénes son los aspirantes, qué opciones pueden llegar a tener y un poquito también analizar lo que va a ser la pretemporada del primer equipo Txuri Urdin. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy otro rinconero a todos los Txuri que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar de la Real Sociedad en pretemporada y más concretamente de los potrillos del Sanse que aspiran a hacerse un hueco en el primer equipo de la Real. Es decir, los 12 aspirantes que van a comenzar el trabajo de verano con el primer equipo, con los mayores este mismo sábado, y los que pretenden hacerse con un hueco en la plantilla final del equipo para el regreso europeo de la Real de esta temporada. Convencer a Matarazzo es el objetivo de todos ellos. Algunos tienen más opciones, otros menos, otros muchas menos. Y veremos qué sucede. Pero bueno, son en definitiva 12 jugadores que ha anunciado la Real, por cierto, y que tienen desde luego su nivel y su potencial para poder aspirar y poder competir y desde luego, lo que es seguro, poder ayudar al equipo a completar el grupo en los primeros días cuando falten varios jugadores. Bueno, vamos a ordenar un poquito lo que hay, porque lo primero es decir que evidentemente este sábado, cuando empiece la pretemporada en Zubieta, no va a estar el equipo al completo de la Real. Van a faltar no solo los que están en el Mundial, sino también los internacionales que estuvieron en la fecha FIFA de junio con selecciones no mundialistas o que no entraron en la lista final del Mundial. Es el caso de John Martín, Turrientes, Sergio Gómez, Yangel Herrera, Aramburu y Óscarson, si no me falla la memoria, que podrán acortar sus vacaciones, pero que no está dicho. Igual cuando estéis viendo este vídeo ya lo han dicho, porque este viernes van a dar la lista de los jugadores del primer equipo que van a empezar, que se entiende que no va a haber sorpresas, pero si la dan el viernes y no el jueves, pues quizá hay alguna sorpresa de algún jugador que vuelva antes de tiempo o lo que sea. Pero bueno, esos jugadores no van a estar. Evidentemente sí va a estar en Zubieta, pero no entrenando Odriozola, que está lesionado, y vamos a ver también el estado de algún que otro jugador que es duda un poquito en lo físico, ¿no? Pero bueno, la Real ha anunciado que serán 12 los potrillos que van a entrenar con el primer equipo, al menos al principio de pretemporada, porque yo dudo mucho que acaben la pretemporada los 12, ya sea porque alguno incluso sale del club, cedido, me imagino, sea porque alguno baja al Sanse de vuelta una vez se vayan recuperando efectivos del primer equipo, o porque directamente, pues eso, Matarazzo ha ido eligiendo y lo tiene claro en algún puesto, o lo que sea. Pero bueno, los 12 jugadores son los siguientes: Aitor Fraga, Kazun Ariquita, Luke Mbeitia, John Balda, Alex Lebarbier, Tommy Carbonell, Ibai Aguirre, Mikel Rodríguez, Jobo Chieng, Dani Díaz, Alex Marchal y Gorka Carrera. Si no fallan los números, si no hay sorpresas, van a comenzar 29 jugadores a trabajar, porque estos se van a unir a los del primer equipo que estén listos, que son, entre otros, 4 cedidos que vuelven: Javi López, Carlos Fernández, Goti y Pacheco. Y luego al resto de jugadores que están disponibles y sanos, que son pues eso: Marrero, Remiro, Rupérez, Ayen, Gorrochategui, Zubeldia, Barrene, Marín, Soler, Carricaburu, Zakarian, Bryce y el mencionado Odriozola. De estos hay que ver cómo están Balda, que es uno de los que va a subir, porque ya dijo Bretos que iba a empezar la pretemporada al margen, un poco mermado por la operación que sufrió a final de temporada, con ese golpe enorme, que estuvo ingresado y hospitalizado varios días por problemas pues en el bazo y demás. A ver cómo está Barrene, que recordamos que acabó la temporada lesionado y que habrá que ver si se ha recuperado del todo. A ver cómo está Pacheco, que también acabó la temporada mal y se operó del tobillo, y que a ver cómo está para empezar el verano. Y el mencionado Odriozola, que evidentemente está lesionado de larga duración y no va a estar disponible. A estos se van a ir sumando poco a poco los jugadores que he dicho que han estado con selecciones. También me imagino los fichajes, si es que llegan. Y luego los últimos en llegar, en teoría, serán los mundialistas. En orden un poquito, si nadie modifica sus vacaciones, en orden de eliminación. El primero será Cubo y luego pues irán los demás. Bueno, lo primero que quiero decir de esta lista es que se han quedado 2 jugadores fuera. Y son 2 jugadores para mí destacables. No voy a decir que sea sorpresa o no, pero
son dos jugadores destacables. ¿Por qué son destacables? Pues por un lado porque tienen mucho potencial y nivel, talento. Por otro, porque el club les ha hecho contratos largos. Y por último, porque son dos jugadores que ya han debutado con el primer equipo, a diferencia de varios de la lista de 12. Es el caso de Lander Astiazarán y Arkaitz Mariezcurrena. Mariezcurrena subió al primer equipo con Imanol, que lo hizo muy bien, de hecho marcó 2 goles importantes. Luego la siguiente temporada, la pasada, ha tenido una temporada muy difícil, empezando en el Sanse perdiendo el protagonismo, luego fallando, sube al primer equipo con Anzotegui en ese tramo de interinidad de Berriatura y la lía, vamos a ponerlo entre comillas porque es un penalti inventado por el árbitro, pero bueno, le pitan penalti en el 90 y tantos en casa del Levante y la Real pierde la victoria por eso y empata. Y en general no ha tenido un buen año, aunque haya terminado bastante mejor, pero Mariezcurrena ya ha debutado con el primer equipo, en 2 ocasiones ha jugado, en 2 temporadas diferentes, y Astiazarán ha debutado esta temporada, subiendo también con Anzotegui en ese tramo de interinidad, debutando en Copa y Liga, y siendo un pilar, del Sanse en un temporadón de Astiazarán. Los dos tienen contrato hasta 2029, el de Mariezcurrena es oficial, el de Astiazarán no lo es, pero está dicho por diferentes medios. Y bueno, son dos jugadores importantes que se quedan fuera, que estaban un poquito por delante de otros en la jerarquía, con Sergio Francisco de entrenador y con Anzotegui, evidentemente, pero que una vez llegó Matarazzo alteró un poquito las jerarquías en varios puestos y ellos fueron los perjudicados, entre comillas. Entonces van a vivir un verano más raro de lo que... Es verdad que son jóvenes, Mariezcurrena es 2005 y Astiazarán es 2006. Tienen años todavía por delante, ¿no? Para hacerlo, pero bueno, es extraño y para mí no deja de ser un golpe a sus propias posibilidades. Para empezar, porque son dos jugadores de puestos en los que suben jugadores. No es que esté el puesto ocupadísimo y no haya opción, no. En el puesto de Astiazarán suben, en el puesto que ha jugado este año, que es extremo, suben 3 extremos a entrenar. Él, en teoría, según nuestro amigo Tucha también, tiene que hacer carrera como media punta. Ahí sube Mikel Rodríguez un poquito. Pero Mariezcurrena también es delantero, puede jugar en banda, puede jugar por dentro y sube carrera también. O sea que han sido adelantados. Para mí es un golpe a sus opciones también de cara a futuro y vamos a ver cómo se ajusta esto esta temporada. Pero bueno, vamos a hablar de los 12 que suben. Evidentemente uno es portero, Aitor Fraga, para completar el elenco. En principio no va a tener opciones de estar en el primer equipo porque ahora mismo están Remiro y Marrero. Si se va Remiro se va a fichar. Y si se va Marrero, ahí sí que podría llegar a tener una opción, yo creo. Si se vaya Marrero, por ejemplo, porque Remiro se queda, porque Remiro va a seguir jugando y porque Marrero necesita jugar y el club y él deciden que tiene que jugar y se va cedido, por ejemplo. Pues ahí yo creo que sí Fraga podría tener opciones de ser el segundo portero, pero en principio va a subir a ayudar a ser un portero más, como ha hecho hasta ahora, tercer portero del primer equipo. Tiene contrato hasta 2029. Luego en defensa hay 3 retoques o ascensos, ¿no? 2 en el centro de la zaga y 1 en el lateral. El del lateral es curioso porque Balda, que no es sub-23, es uno de los que no es sub-23 de esta lista, que hay 3, porque es Balda, Mikel Rodríguez y Ochieng. Los 3 ya no son sub-23, es decir, ya no pueden hacer el sube y baja del Sanse. O Sanse o primer equipo. O salir, claro, evidentemente. Balda es curioso porque ya la temporada pasada iba a hacer la pretemporada con el primer equipo para jugarse un puesto, pero se lesionó justo en verano y se la perdió prácticamente, no la pudo hacer y que tuvo que quedar en el Sanse sin ser sub-23 y sin esas opciones de subir. Ahora este año, cuando le tocaba otra vez una oportunidad, renovado hasta 2028, confianza del club, pese a ser 2002 ya, se vuelve a lesionar con esa inoportuna operación que tuvo que hacerse tras el partido de Huesca. Y va a volver a empezar mermado el verano. Y esto para mí le quita, no sé si todas, pero prácticamente todas. O sea, no empezar la pretemporada al 100%, tener que entrar al margen, que vayan entrenando los demás, habiendo jugadores en su puesto, que son Ayen, Sergio Gómez y Javi López, para mí le quita muchas opciones. Y no sé lo que se va a hacer con Balda, ¿eh? Me hallo expectante, porque no sé lo que se va a hacer. Y luego en el centro de la zaga, uno era evidente, Luke Mbeita, ya se ha hablado de él, lo ha hablado Bretos incluso, que bueno, pues que va a dar el paso. Vamos a ver si definitivamente con ficha primer equipo o estando un poco a caballo, porque puede hacerlo. Tiene contrato hasta 2029, Beitia de momento sería importante porque no se ha fichado ningún central, pese a que la información que hemos publicado nosotros incluso es que la Real está mirando hasta 2. De momento no se ha fichado, así que los refuerzos para suplir a Chaleta y Aritz son Pacheco y Beitia, de momento.
Y luego el refuerzo de última hora es Kazunari Kita, que lo anunciaron el 30 de junio como fichaje, ejecutaron la opción de compra de 1,5 millones de euros que tenía, os invito a pasar a ver el vídeo de análisis que hemos hecho de él, ha firmado hasta 2030, a largo plazo, zurdo, con mucho potencial, con características muy marcadas, que vienen muy bien. Vamos a ver, de momento sube, a mí me encaja que llegue a tener opciones de estar, quizá no, o no tendría sentido que estuviese en el primer equipo tal cual, porque le interesa seguir jugando y adaptándose al fútbol nacional, pero sí que tiene opciones por las características también y por los errores que ha tenido el primer equipo y el tipo de errores que ha tenido, ¿no? Pero bueno, el último día que tenían para ejecutar la opción de compra era el 30 de junio, lo han hecho, se lo quedan y vamos a ver si Kita es el líder del Sanse o si está a caballo entre Sanse y primer equipo, o incluso adelanta a Beitia, dependiendo de las necesidades del primer equipo. Vamos a centro de campo porque suben Le Barbier, Carbonell, Aguirre y Mikel Rodríguez. 4 que evidentemente no van a tener sitio los 4 y probablemente no tengan sitio ninguno o solo uno. Aquí yo creo que el que pelea por un sitio es Mikel Rodríguez, que no lo hemos visto en batalla porque no podía subir tampoco esta temporada y por tanto en esos momentos de necesidad no se ha podido tirar de él y Matarazzo tuvo que bajar a por Aguirre, que es el que tiene contrato más largo hasta 2031, el más joven, 2007, y el que yo creo que no tendría sentido que estuviese todavía, le falta, le puede venir un añito entero en segunda jugando, que esta temporada entre convocatorias con el primer equipo, entre que empezó con el C y tal, no ha jugado todo lo que podría haber jugado con el nivel que ha dado también, ¿no? Entonces, bueno, Aguirre puede tener su momento ahí. Y luego están Le Barbier, que renovó, pero solo hasta 2027, está ya en último año de contrato y que ha estado casi todo el año lesionado. Es verdad que empezó muy bien la temporada, tiene características muy marcadas, ha hecho ya no sé ni cuántas pretemporadas con el primer equipo, desde que empezó con Imanol a hacerlas, siendo muy joven. Yo a este no le veo opciones, de hecho me ha sorprendido en parte que estuviese en la lista, no porque no sea bueno ni nada, sino porque no se ha contado con él más allá de veranos y ya lleva un año un poco raro, ¿no? Vamos a ver si renueva, vamos a ver si no. Luego está Carbonell, que perdió el puesto con Aguirre en ese escalafón de subir, como pasó con otros, hemos mencionado con Astiazarán y Ochieng seguramente, pues le pasó a Carbonell con Aguirre. Carbonell era el primero para Sergio Francisco y cuando llegó Matarazzo el primero pasó a ser Aguirre en subir. Carbonell renovó hasta 2028, pero ya Noticias de Guipúzcoa el otro día publicó que incluso piensa en una salida, viendo que se le cierra un poquito el hueco a corto y medio plazo en el primer equipo, pero bueno, veremos, desde luego es un jugador importante. Y luego está el tema Mikel Rodríguez, es en el que me quiero detener, que renovó hasta 2029, pese a ser el más mayor de toda esta lista junto a Balda, 2002, no es sub-23 evidentemente, no lo fue la temporada pasada, pero el club le ha renovado más que a otros de esa edad, ¿no? 2029, todavía le quedarían 3 años más, es un contrato curioso. Y ha terminado la temporada a un nivel no tan alto como al que empezó. Yo le veo mucho nivel, le veo mucha calidad, le veo mucha garra, le veo muchas cosas que pueden aportar al primer equipo. Creo que se merece una oportunidad. Pero claro, es que hay un centro del campo ahí overbooking tremendo. Hay muchos jugadores, tendrán que salir algunos, pero no está claro que cuando salgan el hueco sea para Mikel. Ya sea más en la base, donde están Gorrocha, Turri, Yangel, Soler. Ya sea más un poco más adelante, donde están Susic, Bryce, Gotti que vuelve de cesión, Oyarzábal que está jugando de 10, el propio Soler jugando de 10, está Marín que ha pasado a banda pero no deja de ser un 10, está Zakarian que ha pasado a banda pero no deja de ser un 10. Entonces vamos a ver, Mikel Rodríguez, desde luego es una pretemporada para mí clave para él, para definir lo que va a ser. Aunque yo ahora mismo no tengo muchas esperanzas, pese a que me encantaría que estuviera en el primer equipo, le veo saliendo cedido, sinceramente. Luego están en ataque, evidentemente, los 4 que se esperaban, ¿no? Ochieng, Dani Díaz, Marchal y Carrera. Empezamos por los extremos, que son los que van a cubrir las bajas de Guedes y Cubo, sobre todo, y ya vamos a ver si de Barren en los primeros compases. Dani Díaz, evidentemente, mucho nivel, contrato hasta 2029, Perla del 2006, clave en la salvación del Sanse, pese a no ser importante en la jerarquía de Anzoátegui, ha marcado goles clave en minutos finales, etcétera. No casa del todo con Anzoátegui, por eso tiene alguna opción más, quizá como club, pensando en él, en quedarse en el primer equipo como último extremo de la jerarquía y que pueda seguir jugando y desarrollándose, pero en el primer equipo y no en el Sanse. Luego está Marchal, que este es el que no tiene opciones porque no ha sido importante en el Sanse y le falta un poquito todavía de impacto de rodaje para hacer. Creo que va a ser una temporada muy importante para él en segunda, siendo mucho más relevante en el equipo, teniendo muchos más minutos, teniendo más presencia en el juego, y creo que esto es importante. También acaba de renovar hasta 2029, pese a que se oían cantos de sirena con que se podía ir al Athletic.
Y luego está Joe Bochieng, que es su momento. Ha hecho un temporadón en segunda, nadie pensaba en él, ya no es su 23 y tiene características y virtudes que han enamorado a Matarazzo porque le ve potencial de ayudar mucho con su velocidad al espacio, con sus rupturas, con su búsqueda constante de la profundidad. Y es su momento. Tiene contrato hasta 2028 también renovado y puede ser una baza desde el banquillo para tener en la plantilla en una temporada de tantos partidos que pueda servirle. Desde luego es su verano para intentarlo. Si no lo es ahora, lo veo difícil que lo vaya a ser en algún momento. Pero bueno, yo creo que alguna opción tiene. De hecho, creo que es el que más sentido tendría en cuanto a configuración del primer equipo que estuviese Ochieng de todos los que he mencionado, salvo Beitia, quizá. El que más sentido tendría creo que sería Ochieng. Y luego está en punta Gorka Carrera, 2030 de contrato renovado, temporadón en segunda, reivindicándose, dejando claro que es un delantero con gol, con nivel, con potencial. Vamos a ver. Yo creo que la Real está buscando un atacante, pero si no encuentra el adecuado, quizá cuenta con Carrera, ¿no? Aquí la clave es un poco qué quiere hacer con Oyarzábal. Si quiere que sea el delantero o no, si quiere que sea media punta o no, si quiere que sean las dos cosas. Porque si es delantero, Óscarson ya va a tener menos minutos y el tercero tendría menos sentido. Pero si Oyarzábal deja de ser delantero, Óscarson tendría muchos minutos y ahí sí está la clave entre Carrera, que se lo ha merecido desde luego, un fichaje o quien sea, o las dos. Que hay muchos partidos, pero para eso ya tendría que estar claro que Oyarzábal no vaya a jugar de delantero, cosa que veo muy difícil que suceda, ni que se decida, vamos. A mí me gusta Carrera, he mencionado mucho que tiene un perfil concreto de atacador de balones, de perro de ratón de área, de comerse a los centrales en centros laterales, de me pongo por delante y te remato como sea, me tiro con todo, de tener gol, ha metido 15 goles sin penaltis en segunda. Creo que tiene muchas capacidades y vamos a ver, también va a ser un verano desde luego interesante para verle con el primer equipo. Es un poco eso la lista que hay. Va a comenzar, como he dicho, este sábado con las pruebas médicas y físicas de la pretemporada a las 11. El domingo será entreno abierto también a las 11 en Zubieta, en el Z1 de abajo, así que me imagino que no habrá mucho sitio. Se acercarán, bueno, los más jóvenes que están de vacaciones, pero hay un día bonito para ir a Zubieta. Luego entrenarán toda la semana de lunes a viernes a la puerta cerrada y el sábado también a puerta cerrada, incluida para la prensa. Será la primera prueba contra el Pau francés o el Pau francés a las 11:30 en Zubieta. Ellos lo llaman sesión de entrenamiento conjunta, pero vamos, no sé qué van a hacer, una posesión o algo y luego un partidillo, como mucho, o sea, no sé, partido de entrenamiento, no hay mucho más. Luego ya, partidos de verdad, el día 18 en Zubieta contra el Racing. El día 25 contra Wolverhampton en Inglaterra, en el campo del Walsall. El día 28 también en el campo del Walsall contra el Aston Villa. El día 31 en Toulouse, o sea, en Francia contra el Toulouse. Y luego un doble amistoso 7 y 8 de agosto, como se hizo el año pasado con el Bournemouth, en Colonia, en Alemania, contra el Colonia. El primer día a puerta cerrada y el segundo a puerta abierta. Falta por concretar la Euskal final del Euskal Chapela contra el Athletic, que tiene pinta, según dicen, que irá al primer parón, super parón de selecciones de septiembre-octubre. Así que veremos qué dicen. Pero bueno, dejadme en comentarios a quién tenéis ganas de ver en pretemporada de los que he mencionado de los potrillos, a quién veis más opciones y a quién creéis que habría que hacerle hueco, más allá de quién está o no o quién no está en el primer equipo. Y nada, si os ha gustado, dejad un like, un comentario, le dais a hype que ayuda muchísimo. Hace poco hemos entrado con uno de los vídeos en el top 100 de España de vídeos hypeados. Fantástico, porque esto sale a más gente y así se ha notado en las visitas. Y os lo agradezco mucho. Si le dais a suscribirse, seguimos creciendo rumbo a los 6.000, aunque ahora parezcan lejanos, no lo están tanto. Es cuestión de mirar a ver si estoy suscrito y le doy a la campanita para avisar de los vídeos. Y nos vemos en el próximo. Hasta otra.